acaban de hacer algún ultrasonido en el que te dijeron que tienes síndrome de ovario poliquístico? ¿Alguna de tus amigas, hermanas, primas tienen este diagnóstico y quieres saber si tú también puedes llegar a tenerlo? ¿Estás teniendo problemas para embarazarte y te dijeron que puedes tener ovario poliquístico y quisieras saber más acerca de la enfermedad? El día de hoy en esta cápsula les voy a contar algunas cosas con respecto a este síndrome. Soy la doctora Mónica Monzón, especialista en ginecología y obstetricia con una alta especialidad en medicina crítica del embarazo. Les voy a hablar un poco acerca de este síndrome. El síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, es tener, si bien quistes en los ovarios no es lo único. Es un trastorno que va más allá de tener simplemente quistes en los ovarios, ¿correcto? Es un trastorno metabólico, es un trastorno que incluye alteraciones en las hormonas. Es mucho más complejo que simplemente el hecho de que te hayan realizado un ultrasonido y que te hayan dicho que tenías quistes en los ovarios. Entonces, la patología del síndrome de ovario poliquístico consiste en más allá de tener simplemente quistes en los ovarios. Es una alteración a nivel metabólico, pero también es una alteración de tipo endocrinológico. Para que te puedan diagnosticar que tú tienes síndrome de ovario poliquístico, tienes que contar con 2 de 3 criterios. El primer criterio y la primera sospecha es clínica. El siguiente son estudios de laboratorio que te tenemos que realizar y finalmente sí es poderlos ver en un ultrasonido esta propensión que tú tienes de formar quistes en los ovarios. Entonces, la parte clínica, la parte que te tiene que levantar sospechas y por las cuales tendrías que acudir con tu ginecólogo de cabecera. Entonces, principalmente la forma en cómo lo empezamos a identificar son trastornos en la menstruación. ¿Qué tipo de trastornos? Son periodos de menstruación que son muy prolongados entre ellos, o sea, pasan muchos días, inclusive hay mujeres que pasan meses y que no presentan su mes. Cuando existen este tipo de periodos de amenorrea, que es el que no te baje durante tanto tiempo, entonces hay una sospecha de que puedes tener este síndrome. Estos son trastornos de la ovulación. Segundo, puedes tener mucho vello en áreas que no son las típicas para una mujer. Eso quiere decir datos de virilización. Puedes tener mucho bigote, que se le conoce como hirsutismo, puedes tener mucha patilla, puedes tener mucho vello en los brazos, pero también puedes tener mucho vello en partes en donde normalmente es la distribución masculina, entre pierna, etcétera. Entonces, si esto está ocurriendo contigo, si estás empezando, por ejemplo, a generar mucho acné, si tienes pérdida de cabello, o sea, estos son datos de virilización y también nos habría que llevar a pensar en que puedas tener un síndrome de ovario poliquístico. Estos son todos, como mencioné, datos clínicos. También en mujeres que, por ejemplo, están teniendo problemas para embarazarse. Esto va muy ligado con la anovulación. La anovulación es que no estés ovulando, lo que nos lleva a tener este tipo de periodos, como te los estoy mencionando, que pase mucho tiempo entre una menstruación y otra. Ahora, de laboratorio, esto ya te lo va a pedir tu médico de cabecera. Van a hacer pruebas endocrinológicas en donde tenemos que medir los niveles de hormonas ginecológicas, ¿no? Desde la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante. Todas estas son hormonas femeninas, estradiol, progesterona, pero también te tienen que diagnosticar, o sea, te tienen que pedir hormonas que son masculinas. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es también un diagnóstico de exclusión, es lo que tienes que saber. A pesar de que es muy frecuente escucharlo, no todo es síndrome de ovario poliquístico. De hecho, como te lo mencioné, es de exclusión. O sea, nosotros ya diagnosticamos que no tengas algún tumor que esté produciendo andrógenos, o sea, que esté produciendo estas hormonas masculinas, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal. Y esto ya todo tiene que haber sido descartado. Puede ser inclusive un problema de tiroides, lo que te esté causando alteraciones en la menstruación y no necesariamente ovario poliquístico. Entonces, todas estas hormonas, estas pruebas se tienen que llevar a cabo antes de decir si tú tienes o no tienes este síndrome. Finalmente, bueno, ya dijimos, son criterios bioquímicos, criterios que se ven en sangre. Ya vimos las sospechas, son criterios clínicos, cosas que tú puedes observar como las que te mencioné. También, por ejemplo, si te está costando mucho bajar de peso, estás haciendo ejercicio y aún así no tienes el mismo cuerpo que tenías antes, algo está pasando acá. De repente empiezas a sacar como en las axilas o en el cuello manchas, ¿no? Así como el típico que le dicen las abuelas, el collar de mugre. No siempre es eso. Hay veces que son patologías que ya son de tipo
metabólico que te están causando esta coloración en estas áreas. A esto se le conoce como acantosis nígricas y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, todos estos datos clínicos más los datos de laboratorio juntos tenemos que tenerlos, además de un ultrasonido en donde sí se diagnostique el ovario poliquístico. Pero esto realmente es muy complejo. Tú puedes tener los dos primeros criterios y que te hagan un ultrasonido y que tus ovarios salgan perfectos, que no se observe ningún quiste. O bien puedes tener un ultrasonido en donde sí se observen estos quistes en los ovarios, característicos de la enfermedad, y tener el criterio por laboratorio, o sea, el criterio bioquímico, pero clínicamente tú estás perfecta. O sea, tú estás menstruando mes con mes, no tienes acné y no tienes nada de los síntomas de virilización que te acabo de mencionar. O sea, no tienes hirsutismo, no tienes hipertricosis, no tienes mucho vello. Entonces, realmente este es un síndrome que abarca mucho, pero realmente el que tú tengas o no tengas esto tiene que ser diagnosticado por un especialista. ¿Por qué? No solamente es tener, como te dije desde un principio, quistes en los ovarios, sino la repercusión que puede tener. Entonces, ¿cómo identificar que probablemente lo tenga? Pues ya te estuve hablando un poco acerca de eso, o sea, que son como los focos rojos. Si te está costando embarazarte, si tienes problemas de tu peso, si tienes mucho acné, mucho vello, pero sobre todo problemas de menstruación, que pase mucho tiempo entre un mes y otro. Entonces, ahí es cuando tienes que asistir. Otra cosa también es importante, esto se relaciona también con la genética. Si tu mamá tiene síndrome de ovario poliquístico o alguna de tus hermanas, quizás tú puedas tenerlo. Pero realmente se ha hablado mucho del síndrome de ovario poliquístico y si ustedes realmente se ponen a ver la incidencia, o sea, las tasas de incidencia de esta enfermedad, no es tan elevada como llegaríamos a pensar, ¿no? A veces se sobrediagnostica, o sea, no está bien el diagnóstico y a todo le quieren llamar síndrome de ovario poliquístico y no necesariamente es esto, ¿correcto? Entonces, se ha visto que en México alrededor del 6%, no más del 10% de las mujeres, pero de todas formas es un porcentaje importante. Y sobre todo para temas de fertilidad necesitamos saber si tú tienes o no tienes esta afectación. Ahora, ¿qué factores contribuyen a que sea más grave? Si tú no estás en tu peso ideal, definitivamente esto se relaciona mucho con el peso, con el tema de la alimentación. Entre más grasas saturadas estés consumiendo, entre más carbohidratos, esto no va a ayudar a este síndrome. De hecho, hay teorías en donde se ha visto que no es la causa, sino la consecuencia, el hecho de que tú no estés en tu peso, que tengas resistencia a la insulina, que tengas ya prácticamente una enfermedad que se conoce como prediabetes, que tengas niveles de insulina muy elevados, lo que te lleva a que tus ovarios desarrollen esta característica de quistes en los ovarios y entonces esto se desencadene como si fuera una bola de nieve. Si tú estás en tu peso, empiezas a menstruar nuevamente mes con mes de la forma en como tienes que hacerlo y poco a poco estos quistes van desapareciendo. Entonces, hay veces que no son la causa, sino la consecuencia de una enfermedad de trasfondo. Como les dije en un principio, esta es una enfermedad metabólica y endocrina. Entonces, va muy ligado con alteraciones en los niveles de hormonas. Y todo tiene que ver con la alimentación y la falta de ejercicio. Entonces, esto puede agravarlo. Si tú no estás en tu peso y ya te diagnosticaron un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, tú ya tienes criterio para obesidad grado 1, esto puede ser peligroso. Si tú ya si ya te diagnosticaron prediabetes, intolerancia oral a los carbohidratos o niveles de insulina muy altos, también puede ser más peligroso. Entonces, el diagnóstico y los criterios diagnósticos, como se los mencioné, son justamente para poder enmarcar a las pacientes y poder saber y dirigir el tratamiento y hablarles de un pronóstico, ¿de acuerdo? Puedes tú tener uno de 3 criterios y eso ya no te hace con síndrome de ovario poliquístico, pero de todas formas te tienen que mantener en vigilancia para ver qué está pasando, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Todo viene enfocado en la edad de la paciente, o sea, en su etapa reproductiva y en su deseo reproductivo. ¿Por qué? Te voy a explicar un poco. Para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, para que tú puedas tener tu regla mes con mes, lo que se acostumbra es dar anticonceptivos orales combinados. Estos pueden ser orales, como te lo dije, o pueden ser aplicados de otras formas, como inyectados, en parche, etc. Entonces, esto tiende a regular el ciclo menstrual de la mujer, pero eso realmente lo que está haciendo es mantenerte regular. Si tú lo que quieres es embarazarte, lógico que si estás con anticonceptivos no te vas a embarazar. Entonces, cuando la mujer está buscando embarazo y este síndrome, por sus características que te mencioné
acerca de la no ovulación y de esta falta de periodicidad en el ciclo, entonces es otro approach. Necesitamos tener otra aproximación hacia este tratamiento porque dar anticonceptivos pues te va a quitar el hecho de que puedas embarazarte. Otras formas también de tratar parte del síndrome, te mencioné mucho la resistencia a la insulina, esto va muy de la mano. Entonces, en algunas pacientes en donde ya se confirmó que tienen niveles de insulina elevados, que no bajan de peso, etcétera, o sea que la glucosa en ayunas está muy elevada en rangos ya prediabéticos, podemos dar metformina, que seguramente has escuchado hablar, es un medicamento que se le da a pacientes que tienen diabetes, ¿correcto? Esto no siempre se le tiene que dar, pero por lo menos es un apoyo en lo que la mujer baja de peso y cambia sus hábitos alimenticios. Esto es como un puenteo. No necesariamente lo tienes que tener para siempre, pero es importante que lo empieces a tratar con tu médico de cabecera para que el día de mañana no tengas algo más complicado como diabetes mellitus. Bueno, ya hablamos del tratamiento, que depende si te estás queriendo embarazar o no. Ya hablamos las formas en cómo podemos nosotros tratar estas irregularidades en la menstruación. Y ahorita se ha hablado mucho acerca de el mioinositol. Entonces, este es un aminoácido que se ha visto que de forma natural hace que los niveles de insulina bajen, o sea, que estés con niveles de azúcar normalizados. Entonces, puedes preguntarle a tu ginecólogo o ginecóloga acerca de este tratamiento, que son prácticamente vitaminas. ¿Afecta mi fertilidad? Muchas me preguntan. Sí, sí la llega a afectar, justo por lo que dijimos, que son periodos en donde no estás ovulando y si no hay óvulo, pues difícilmente te vas a poder embarazar. Son periodos anovulatorios y periodos de amenorrea en donde esto es lo que va a estar causando. No por el hecho de que no puedas embarazarte, porque sí tienes óvulos. El problema es que no estás ovulando. De hecho, así es como se forman los quistes en el ovario. En cada uno de los quistes son folículos, que son una bolsita con agua, y cada uno de esos tiene óvulos, pero no llegan a un crecimiento adecuado. Mes con mes, dentro del ciclo menstrual de cada mujer, tiene que haber un folículo dominante. ¿Qué quiere decir eso? Un folículo que crezca más que el resto, que le gane al resto por estímulo de la hormona folículo estimulante, y entonces cuando crece lo suficiente, tiene un disparo por la otra hormona que forma parte del ciclo de la mujer, que es la hormona luteinizante. Eso hace que ovule, que se rompa este saquito con agua y que el folículo dominante libere un óvulo que puede ser potencialmente fecundizado. Entonces, el ovario poliquístico tiene mucho reclutamiento folicular, tiene muchos de esos ovulitos en crecimiento, pero no crecen más, o sea, se quedan chiquitos. Ahí hay una alteración de los niveles de las hormonas. De hecho, uno de los niveles que pedimos es eso, justamente ver una inversión en la relación que existe entre la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y se ha visto que es mucho más alta, o sea, esto se invierte. Entonces, esto es característico de lo que pedimos en un análisis de sangre para medir tus niveles de hormonas. Entonces, se quedan todos chiquitos produciendo mucho estrógeno, mucho estrógeno, mucho estrógeno, pero nunca llega a ovular. Y si no ovula, no se lleva a cabo la segunda parte del ciclo. Una vez que la mujer ovula, produce ya progesterona. Si lo que les estoy diciendo es que hay mucha producción de varios foliculitos, pero ninguno de ellos alcanza la madurez suficiente para ovular, entonces tenemos mucha concentración de estrógenos y poca concentración de progestágenos. Y por eso es que no vas a tener tu ciclo menstrual regular. ¿Qué otra repercusión puede tener sobre nuestro organismo? ¿Han escuchado hablar que el estrógeno es muy bueno? El estrógeno pues es lo que nos mantiene jóvenes, los que nos mantiene sanas. Una vez que los ovarios dejan de producir estrógenos es cuando llega la menopausia. Eso es realmente la menopausia. Un ovario que ya no está produciendo hormonas, estrógenos, y que por lo tanto se va a cortar la regla. Y entonces vienen cambios en nuestro cuerpo, de los cuales ya les había hablado en otro clip que se trata acerca del síndrome climatérico y la menopausia. Pero tratando un poquito el tema, estos estrógenos son buenos siempre y cuando estén en los niveles adecuados, en las concentraciones adecuadas. Si nosotros tenemos estrógenos en una producción alterada, o sea, demasiados estrógenos que no tenga esta contraposición de la progesterona, pueden llegar a causar algo que se conoce como engrosamiento o hiperplasia endometrial, que básicamente es la parte interna del útero, al no estar menstruando, sigue estando estimulada por estos estrógenos y sigue creciendo, 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 creciendo. Entonces, dentro de tu útero, no es que se acumule sangre ni se echa a perder, ni mucho menos,
pero no por eso deja de ser algo malo, porque si se acumula este estrógeno durante tanto tiempo, perdón, este estrógeno en el endometrio, o sea, lo está estimulando durante mucho tiempo, esta hiperplasia endometrial a la larga es una causa para que tú puedas tener cáncer de endometrio. Entonces, algo tan común como el síndrome de ovario poliquístico, si no se le da tratamiento de forma adecuada, es producto de diabetes, producto de obesidad, producto de algo que se conoce como síndrome metabólico, que va más allá de la diabetes, ya es hipertensión, es diabetes per se sí, pero sobre todo, o sea, el hecho de que tú puedas tener infarto agudo al miocardio de forma más temprana, simplemente por el hecho de tener esta enfermedad. Y el día de mañana, esperemos que no, pero puedes tener este factor de riesgo aumentándote el hecho de que puedas padecer de cáncer de endometrio, junto con otros tipos de cánceres que se asocian mucho a estas hormonas, cáncer de mama, bueno, otras cosas que todavía quizás no se hayan visto al 100% su relación. Ahorita el que más se ve que tiene afectación es el cáncer de útero, el cáncer de endometrio a causa de esto, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿se puede prevenir? ¿Tiene cura? Son preguntas que también me han hecho. ¿Se puede prevenir? Pues realmente si tú tienes el síndrome, si ya te hicieron el diagnóstico, ahorita entramos en controversia de qué fue lo que causó primero. El que yo subiera de peso me ocasionó esto, o qué fue primero el huevo, la gallina, etcétera. O sea, esto inclusive puede ser de nacimiento. Tú puedes tener ya la información genética y puede correr en tu rama familiar, pero eso no quiere decir que vayas a desarrollar la enfermedad o que no puedas tratarla. Y tratarla con cosas tan sencillas como bajar de peso, como estar tomando tus vitaminas, ya hablamos del minoxidil, comer de forma adecuada, no estar con tanto consumo de carbohidratos y grasas saturadas, o sea, todo esto es modificable. Cura per se, pues realmente si ya es algo de nacimiento hay que controlarlo únicamente, pero se ha visto que en mujeres que sí llegan a tener un peso adecuado, como te dije, o sea, los quistes no tienen por qué quedarse ahí todo el tiempo y tus niveles de hormonas sí tienden a regularizarse. Pero todo esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un trastorno que necesita de años y que muchas veces necesitamos apoyo nosotros como ginecólogos. De hecho, yo tengo un equipo multidisciplinario para tratar esta enfermedad, o sea, tengo el apoyo de una nutrióloga clínica, tengo el apoyo de un endocrinólogo cuando realmente ya se sale fuera de mi área de expertise. O sea, es importante que sepas que tu ginecólogo tiene todo este background para que te pueda ayudar. Es más allá de dar simplemente anticonceptivos orales combinados, que sí te van a regularizar el ciclo un rato, pero no están tratando el tema de el baseline, ya sabes, o sea, necesitamos ver que no estés tú a punto de desarrollar, por ejemplo, una prediabetes, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y bueno, de las complicaciones ya les mencioné algunas, las más graves, pues bueno, que no te puedas embarazar, que tengas este problema de virilización, este problema de acné, este problema de hirsutismo, este problema de hipertricosis y bueno, finalmente el hecho de que es un riesgo en un futuro para que puedas desarrollar cáncer de endometrio. Es importante que no te dejes llevar por la primera impresión que pueden brindarte de repente laboratorios o de repente clínicas en donde se dedican a hacer ultrasonidos, pero pues realmente no están teniendo este approach como lo puede llegar a tener tu ginecólogo, como lo debe de llegar a tener tu ginecólogo o ginecóloga. ¿A qué me refiero con esto? Las características que adquiere un ovario para que se le pueda considerar ovario poliquístico están más que descritas. O sea, de hecho, no nada más son las características en imagen lo que te piden como criterio diagnóstico. ¿A qué voy con esto? Hay veces que hay mucha confusión y sobre todo después de lo que les acabo de explicar con respecto a la fisionomía, o sea, las características que una mujer puede tener con este síndrome y que es lo habitual. O sea, existen muchos criterios, realmente nosotros nos basamos aquí en México con los criterios de Rotterdam, principalmente, que son los que les mencioné, son 2 de 3, ¿de acuerdo? Entonces, síndrome de hipervirilización junto con alteraciones en hormonas masculinas más elevadas, o alteraciones en las hormonas. El segundo es clínicamente anovulación y el ovario poliquístico por ultrasonido. Y como les dije, no irse nada más con la finta de me hicieron un ultrasonido y ya tengo ovario poliquístico. Sobre todo porque el ultrasonido que recomendamos es que sea endovaginal. Y esto la verdad es que muy pocos laboratorios y clínicas lo realizan. Entonces es mejor que tú te asesores con tu ginecólogo porque el endovaginal nos brinda más información. Sí es un poco más incómodo, pero la realidad es que es mucho más certero y podemos ver
las características que tiene que tener ese ovario y que son muy puntuales. Es muy específico y esto lo tiene que determinar tu médico de cabecera.